Muy bien, 7:38 en la mañana, gracias a la sintonía, gracias al maestro Álvaro Samaniego Ponce que nos estaba escuchando, por ahí nos envió también un mensajito. Gracias a quienes se han unido a nuestra sintonía, saludos a Milagro, provincia del Guayas, saludos a Loja, saludos a Santo Domingo de los Áchilas y también a quienes nos sintonizan en el resto del país y alrededor del mundo a través de esta maravilla de la transmisión del Facebook Live que nos permite conectarnos con ustedes. Saludos a la querida provincia de Manabí, tenemos audiencia a través de 88.5 FM Estéreo, Esmeraldas 97.5, Pichinche 89.7 FM Estéreo. Atención Manabí, visita nuestra mesa de trabajo el señor economista Leonardo Orlando, prefecto electo de esa jurisdicción provincial. Economista, bienvenido, buenos días. Bienvenido, economista. Muy buenos días, Fabricio, Alexis, un gusto nuevamente estar aquí ya en el SEC de Majestad. Antes tuvimos la oportunidad de estar también a través del Facebook Live haciendo presencia, y un saludo a todos los ecuatorianos y manavitas que nos miran y nos siguen, no solo dentro del territorio nacional, sino a nivel internacional. ¿Ya está más relajado, economista, después de la campaña y los resultados, o todavía hay procesos en ciernes dentro de la justicia electoral por resolverse para que se consagre su victoria? Muy tranquilos, fue una campaña muy extenuante y después de la campaña también ha habido una agenda muy intensa, seguros del triunfo desde el mismo domingo 24 de marzo, por los resultados y por el control electoral que nosotros tuvimos. Prácticamente ya al finalizar la jornada del 24 de marzo, aparte tuvimos una encuesta interna a boca de urna que nos daba la certeza de nuestro triunfo, y luego el conteo que se fue haciendo, que ha sido muy lento, realmente el proceso en Manabí, sobre todo la primera semana, fue muy lento. Fue prácticamente la única provincia que se quedó pendiente de tener resultados al 100% en cuanto a la dignidad de prefecto. Todas las demás provincias ya habían proclamado sus resultados. Hubo dos cantones a los que se llamó a elecciones, San Vicente y Pichincha, pero no para la dignidad de prefecto, porque ya se había establecido una suficiente diferencia para que los resultados de las actas que quedaban por escrutar puedan cambiar la tendencia. Ahora hay un recurso presentado por el candidato que quedó en segundo lugar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Primero presentó, señor Estrada, presentó un recurso de objeción ante la Junta Provincial Electoral. Argumentando inconsistencias numéricas en alrededor de 800 actas, pero no justificó su pedido y por eso fue negado, a nuestro juicio, negado correctamente por la Junta Provincial Electoral. Tenía 48 horas para presentar un recurso de impugnación ante el Consejo, ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. No utilizó esa vía, sino que se fue directamente al Tribunal Contencioso Electoral en un recurso ordinario de apelación que fue presentado la semana anterior, el 17 de abril. Está transcurriendo los plazos, todavía apenas se ha sorteado el juez ponente del Tribunal Contencioso Electoral, todavía no se ha emitido alguna providencia para mandar a completar o aclarar o para inadmitir. Nosotros ya hemos presentado el día de ayer un escrito porque hay suficientes elementos para que se inadmita el recurso, porque vuelve a incurrir en las mismas prácticas, es decir, es un abuso del derecho. Para nosotros sabemos que todo sujeto político tiene el derecho constitucional y legal de presentar los recursos que la ley le exige. Claro, para eso está el Tribunal Contencioso. Para eso está el Tribunal Contencioso, pero tiene que motivar, tiene que fundamentar. Entonces ahora está argumentando que hay inconsistencias por los votos blancos que son mayores en la dignidad de prefecto que en la dignidad de alcalde en las mismas mesas, lo que no tiene ningún sustento jurídico en el ordenamiento jurídico electoral. Así que esperamos que se inadmita, o de admitirse, que incluso si es de llevarse a cabo una audiencia de estrado, se rechace, no se dé paso a esa pretensión que no tiene ningún sustento. La diferencia es de 21.000 votos. Ya en las urnas ya se dio una victoria clara, nítida, limpia. Fue la campaña más austera que se recuerda en la historia de Manabí para una prefectura, versus la campaña, la del señor Estrada, más millonaria de la historia, solo comparable con campañas presidenciales y las campañas presidenciales más millonarias de la historia del Ecuador. A ver, pero el ingeniero Estrada, también hay que decirlo, él pertenece a un sector económico muy potente de la provincia de Manabí. Él ha estado históricamente vinculado al sector pesquero, al sector atunero, y ha sido varias veces legislador. Bueno, sí, también fue... Pues me imagino que tiene recursos, entonces, y también apoyo del sector que representa, ¿no? Bueno, pero hay límites, pues hay límites de respetar del gasto electoral, y aparte, no solo límites legales, sino límites éticos. No se puede mercantilizar la política, ni ofender la dignidad del pueblo, ni la pobreza
que existe en muchos manavitas, con conciertos, con artistas internacionales, con regalos costosos. Populismo, demagogia. ¿Usted qué le ofreció a la gente, economista? ¿Cuál fue el mensaje clave que le presentó al electorado manavita para que él, a su vez, le dé su voto? Bueno, nosotros tenemos un bastión en Manaví en la Revolución Ciudadana, y así como se lo hizo durante la década ganada con Rafael Correa, las más grandes transformaciones, nosotros ofrecimos una revolución en la parte económica y productiva. Los gobiernos provinciales tienen competencias muy amplias en temas que son decisivos para el desarrollo, sobre todo del sector rural. Por ejemplo, fomento productivo con énfasis en el sector agropecuario, riego y drenaje, vialidad rural con exclusividad. Los recursos de vialidad rural solo llegan a través de la prefectura a los distintos cantones. Manaví es una provincia cuya población rural supera el 43%, y hay cantones donde la población rural es superior al 80%. Es decir, todavía en el Manaví del siglo XXI hay muchas demandas por vialidad rural, que son competencias, esa ha sido histórica de los gobiernos provinciales, pero unas competencias más recientes que desde la Constitución del año 2008 y ya después del traspaso de competencias a partir del 2009, 2010, el riego y drenaje. Manaví necesita muchos proyectos de riego. Apenas el 3% de la superficie apta para la labor agropecuaria en Manaví tiene riego tecnificado. ¿El proyecto multipropósito Chone es competencia del gobierno de la provincia o no? Bueno, los proyectos multipropósitos no son competencia de los gobiernos provinciales. Los multipropósitos, que incluyen control de inundaciones, riego y sistemas de agua potable, quedan en competencia de Senagua y se coordinan. Pero se puede trabajar articuladamente con ellos. Nosotros más bien hemos planteado uno de los ejes de el quinto eje. El primer eje fue el desarrollo económico productivo. Todos estos ejes tienen una articulación: el ambiental y de recursos hídricos, el segundo eje; el tercero, el de vialidad rural y conectividad; el cuarto, el desarrollo social, humano y cultural; y el quinto es el del liderazgo político, y también una transformación de un modelo institucional basado en la transparencia y en la equidad de la asignación de los recursos en una provincia que tiene 22 cantones, 55 parroquias rurales, 1,5 millones de habitantes y más de 19.400 kilómetros cuadrados. Una provincia muy dispersa. Es la provincia más grande entre la costa y la sierra, ¿no? ¿Usted ya ha conversado con los alcaldes electos? ¿Ya se ha sentado a conversar con la mayoría? Ajá. Con la mayoría, y han expresado. A trabajar con usted, primero hay una dispersión también muy interesante. Nosotros vamos a trabajar, son alcaldes de distintas tiendas políticas, no logramos obtener una alcaldía como Movimiento Compromiso Social, como Revolución Ciudadana, pero sí tuvimos concejales en varios cantones y presidentes de gobiernos parroquiales rurales. Pero claro que ya hemos hablado, y en los próximos días nos reuniremos vamos a extender una invitación a los 22 alcaldes y luego a los 53 presidentes de gobiernos parroquiales rurales para hacer una agenda de desarrollo común. Manaví no ha tenido un plan de desarrollo que tenga una persistencia, una ejecución en el tiempo que supere más de un periodo. Han sido planes aislados de administración provincial en administración provincial. Nosotros le estamos planteando una agenda de desarrollo integral, y dentro de ese liderazgo político, ético y transformador, nosotros estamos planteando asumir algunos desafíos y competencias, como por ejemplo la gestión integral de los recursos hídricos, para el manejo integral de las cuencas hidrográficas, y también los proyectos multipropósitos, que son tan necesarios. Por ejemplo, el proyecto multipropósito Chone necesita ser complementado con el control de inundaciones. Se controló el río más caudaloso, que era el Río Grande, ese ya tiene un control de inundaciones, pero faltan dos ríos también importantes de menor caudal, pero que generan afectación, como son el río Garrapata y el río Mosquito. Y es necesario complementar ese sistema porque el proyecto de multipropósito de Río Grande contempla la irrigación de un valle de cerca de 5.000 hectáreas. ¿Pero cuánto dinero se necesita para eso? Bueno, para obras hídricas en Manaví se necesitan centenares de millones de dólares. Por eso nosotros en nuestra agenda de desarrollo vamos a atravesar toda esa valoración a nivel de perfiles de proyectos, y vamos a asumir las competencias. Pero también tenemos desafíos respecto del puerto. Nosotros vamos a pelear porque el puerto de Manta sea un puerto internacional de aguas profundas. Tiene las condiciones inmejorables, insuperables, dentro no solo del Ecuador, sino dentro del Pacífico Sur. Ahí fracasó la concesión, ¿no? Ahí fracasó la concesión, lamentablemente abandonaron en su momento una empresa china, del grupo Hutchinson. Pero hay que retomar esa posibilidad que el sector privado asuma la... Ese era un proyecto. Hoy el proyecto de concesión es de un valor menor al que estuvo vigente hace más de una década, que era de más de 500 millones de dólares de inversión. Hoy es una inversión de 140 millones a 30 años, pero donde el grueso de la inversión se va a dar en los últimos años. Nosotros creemos, respetando con la seguridad jurídica, la estabilidad de los contratos, pero sí podemos plantear
con legitimidad que ese potencial que tiene Manta, que tiene Manabí para desarrollar su puerto de manera internacional y su aeropuerto tengan, porque Manabí es uno de los dos sectores que vamos a impulsar de mayor manera para generar más producción y trabajo, es el desarrollo agroindustrial, el desarrollo turístico, a convertir a Manabí en una potencia ecoturística y gastronómica de nivel internacional. Tenemos todo, yo lo digo con orgullo y lo digo creo que con suficientes elementos. Manabí tiene la mejor gastronomía no solo del Ecuador. Eso hemos suscrito varias veces. Pero también tenemos hermosas playas, una campiña con balnearios de agua dulce, también espectacular. Después del terremoto, la reconstrucción incluso ha hecho que la capital, Puerto Viejo, hoy sea un destino turístico economista. Bueno, tenemos un hermoso parque que fue producto de la reconstrucción del Parque Las Vegas. El otro fue impulsado y construido con recursos del gobierno municipal, el alcalde reelecto, el ingeniero Casanova, el Parque La Rotonda, pero tenemos en todos los cantones de Manabí, en todas las parroquias rurales, una diversidad cultural, una diversidad de paisajes y sobre todo la hospitalidad de nuestra gente. Entonces, pero tenemos que trabajar mucho en las capacidades humanas, en capacitar, en mejoramiento de los servicios, en también una promoción, una agenda turística que promocione no solo dentro del Ecuador y el mundo. Ustedes saben que la playa de Los Francos, no sé si han ido, claro. Es la mejor playa del Ecuador y la segunda mejor playa de Sudamérica, y una de las 50, exacto. Ajá. Obviamente hay que combinar, porque eso es parte del Parque Nacional Machalilla, la sostenibilidad ambiental, pero también con la explotación sustentable de nuestros recursos. Entonces, y así tenemos muchas playas hermosas y otros lugares realmente que son de una riqueza de flora, de fauna, de paisajes que nos pueden permitir a Manabí y al Ecuador a través y tenemos otros bellos atractivos en todo el Ecuador. Bahía creo que se ha quedado un poco rezagada en tema turístico, hay que nuevamente reforzar. En temas de reactivación económica post-terremoto, Bahía sufrió dos impactos muy fuertes. En el año 98, ¿se acuerdan que el terremoto se focalizó más en Bahía? El terremoto del 16 de abril de hace 3 años tuvo una incidencia mayor en la provincia, se afectó mucho, bueno, el epicentro fue en Pedernales, se afectó mucho Jama, San Vicente, principalmente en Canoa, Bahía, Puerto Viejo, Manta, Montecristi, Jaramillo, muchos más cantones fueron afectados y la provincia de Esmeraldas, pero ese doble impacto ha hecho que después del primer terremoto del año 98, muchos inversionistas, sobre todo el sector inmobiliario turístico de la sierra, o sea, con Quito ha habido siempre una hermandad con Bahía de Caracas, con el Cantón Sucre, incluso en su momento funcionó el aeropuerto de Perales, había una línea permanente, se potenció mucho durante la presidencia del arquitecto Sixto Durán Ballén. Entonces, en el primer terremoto, después de años, porque eso duró años, 5 o 7 años, la gente, algunos inversionistas inmobiliarios, turísticos, residenciales, emigraron mucho a la provincia de Esmeraldas, pero muchos también regresaron a Bahía, pero tuvieron una segunda afectación. Entonces, es un proceso distinto. En Bahía hay que tener una agenda de desarrollo, que trabajar mucho con el gobierno municipal para que Bahía se reactive, como también tiene que reactivarse el centro, los cascos comerciales de Puerto Viejo, el casco comercial, el centro comercial de Tarqui, por ejemplo, que tenía un dinamismo muy importante, el mismo Pedernales, ¿no? Entonces, pero hay, por ejemplo, ¿cuál sería el rol del gobierno de la provincia? Porque esas serían competencias de las municipalidades. ¿Cómo articular? No, en el caso de Manta, por ejemplo, en el caso de la reactivación de Tarqui, ¿cómo desde la prefectura activar eso? Bueno, a través del fomento productivo, porque el fomento productivo es muy amplio y no excluye a la parte comercial, promoviendo la asociatividad, promoviendo el acceso al crédito, trabajando de la mano con la municipalidad. Claro, coordinando con la municipalidad y con todas las instancias de gobierno. Hay temas que se tienen que trabajar con los gobiernos parroquiales rurales, y hay temas que se tendrán que coordinar con exigir que el gobierno nacional en temas de reactivación, por ejemplo, no solo que mantenga, sino que profundice aún más las líneas de crédito a través de la banca pública. Tanto Ban Ecuador como CFN, creemos que en el campo de la CFN y Ban Ecuador se puede, hay que diferenciar una reactivación económica en un sector a nivel nacional. Hoy estamos pasando por un proceso recesivo a nivel nacional, pero no es lo mismo tener afectados por un terremoto que todavía no recuperan su nivel de actividad económica. Si bien es cierto, lamentablemente, y siempre se lo dijo con responsabilidad en el gobierno del presidente Rafael Correa, no se iba a poder reponer la inversión privada,
La inversión pública todavía se sigue reponiendo con fondos de la Ley de Solidaridad y con recursos que se obtuvieron a través de líneas de financiamiento externo como el Banco Europeo de Inversiones, que está prácticamente todo pendiente en ejecución, que quedaron contratados desde el año 2016, pero en el sector privado la política era alentarles a través de créditos blandos, con periodos de gracia, tasas de interés preferenciales, con políticas claras y también con incentivos tributarios, por ejemplo, las inversiones en el sector turístico, hoteles que se derribaron. Pero esos incentivos funcionaron porque se aprobaron incentivos en el gobierno de Rafael Correa y también en el gobierno de Lenín Moreno. Sí, se modificaron algunos incentivos. ¿Pero están funcionando o no? Pero es que tiene que ir de la mano con el crédito, porque usted le puede dar a un hotelero, a alguien que perdió todo su hotel, le puede dar 10 años de exoneración. Pero si no tiene crédito. O sea, algunos tenían deudas, entonces son dos capitales que necesitan, ¿no? Y algunos no tenían seguros de esos créditos. Entonces, esa focalización de reactivar a aquellos que sufrieron las más graves, y muchos pequeños comerciantes que perdieron. Tarqui era uno de los centros comerciales más dinámicos del Ecuador. Entonces, hoy hay colectivos de Manta y que todavía aspiran, y nosotros les vamos a atender y vamos a coordinar acciones para que las políticas públicas de reactivación lleguen. Y hay temas pendientes también del proceso de reconstrucción y reactivación económica, como lo de las viviendas. La competencia del gobierno provincial incide solo en la vivienda rural, pero como representante y líder del plan de desarrollo, la prefectura de Manabí lidera el plan de desarrollo, nos vamos a preocupar por el acceso a los derechos y las compensaciones que tienen que darse post terremoto a todos los habitantes de zonas urbanas y zonas rurales de Manabí. Economista, hoy visita Quito porque tiene un encuentro pendiente con los demás prefectos electos el pasado 24 de marzo con el presidente de la República. Desde mayo de 2018, que usted, me imagino, no habrá visto al presidente Moreno, se van a encontrar. ¿Con qué mensajes llega usted ahora en veredas contrarias, no? Bueno, con diferencias políticas que son muy claras. Nosotros hemos dicho que estamos en contra de cualquier tipo de persecución a los compañeros, comenzando al compañero Rafael Correa, hoy al compañero Ricardo Patiño, a los compañeros del Frente Económico, por temas que realmente no tienen razón de ser, por temas de endeudamiento público que han servido para financiar el desarrollo nacional, y no vamos a estar nunca de acuerdo con políticas económicas antipopulares, pero representamos a una provincia y nuestro mensaje es de dignidad, de altivez, en el marco con sujeción a la Constitución y a la ley. Se tendrán que coordinar acciones con todos los niveles de gobierno, con el gobierno nacional, con los gobiernos municipales, los gobiernos parroquiales, porque cuando se trata del desarrollo de los habitantes de un territorio al que nos corresponde representar, tenemos que procurar, no solo porque así lo dice la Constitución y la ley, sino porque es un imperativo ético. Nosotros tenemos que preocuparnos de los temas que son competencia del gobierno nacional, la vialidad estatal que requiere de inversión en mantenimiento, los temas relacionados con el puerto, el aeropuerto, con los temas relacionados con la salud, con la educación, con el impulso de las universidades que generan desarrollo a mediano y largo plazo. Tienen que atenderse y tienen que coordinarse entre los distintos niveles de gobierno en el marco de una relación de respeto con sujeción a la Constitución y la ley. Leíamos una nota al inicio de nuestro noticiero hoy, economista, de Diario Expreso, que da cuenta de que el gobierno adeuda a las prefecturas provinciales más de $300 millones. De esos 300 millones, ¿cuánto le corresponden a Manabí? Bueno, Manabí representa alrededor del 10% de la población, del 9%, deberían ser más de $25 millones. Vamos a tener las cifras exactas, el Congope está haciendo esa labor, pero básicamente son por recursos de recuperación del IVA y por la compensación de haber asumido la competencia del riego. Justamente en el proceso de transición que ya hemos iniciado, ayer nos comentaba el prefecto actual que está pendiente de desembolso en el tema de la competencia de riego del 2017-2018 y lo que va del 2019. Y en el caso de la recuperación del IVA, lo que tienen derecho los gobiernos seccionales, están pendientes también varios años de recuperar ese impuesto, el impuesto al valor agregado, que en los contratos el gobierno provincial lo paga y que tiene que recuperarlo y que antes se lo recuperaba dentro de los 30 días siguientes. Entonces, eso que se ha acumulado ya por periodos y por montos muy significativos es muy necesario para atender los temas de vialidad rural, los temas de riego,
los temas ambientales. Un tema muy importante en la campaña, nosotros nos comprometimos a combatir la contaminación ambiental. La contaminación ambiental que existe, por ejemplo, en Manta, afecta mucho la calidad de vida de todos los mantenses, pero también limita su posibilidad de desarrollarse como una potencia turística nacional e internacional. Y también tenemos agresiones y contaminación en nuestros ríos, deforestación. Entonces, el tema ambiental y también dentro de la campaña hicimos mucho énfasis en que seremos el prefecto de los jóvenes en las universidades, fomentando el emprendimiento, una relación armónica con las universidades que están visibilizadas en nuestro plan de gobierno y plan de desarrollo. Como tenemos 5 universidades más una extensión de la Universidad Católica de Quito, que tienen que tener carreras acorde a las necesidades de desarrollo y que tienen que vincularse con proyectos de fomento productivo con las asociaciones de la economía popular y solidaria, y que tienen que desarrollar ciencia, tecnología e investigación, por ejemplo, para el tema de los recursos hídricos. El tema de los recursos hídricos en Manabí es fundamental para su desarrollo. Es una provincia con vocación eminentemente agropecuaria, camaronera, pesquera, que tiene que estudiar, por ejemplo, todo lo relacionado con nuestros recursos marinos. Entonces, para una explotación sustentable de los mismos. Así que nosotros vamos a trabajar con mucha técnica, con un criterio de solidaridad y de equidad, y pagar esa deuda social con el campo. Ese fue también un ofrecimiento de campaña. Estamos pendientes entonces obviamente, esta reunión que mantendrá hoy el presidente Lenín Moreno con los prefectos electos del país, uno de ellos, el economista Leonardo Orlando, quien representa a la provincia de Manabí. Gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. La próxima que venga la esperamos nuevamente. Seguro. Muchas gracias. Un gusto. Leonardo Orlando, prefecto electo de la provincia de Manabí. En punto de las 8 en la primera hora.